Bueno, buen día a todos. De verdad que es un gusto, vieron que siempre se dice, es un gusto, bueno, pero en el caso mío, bueno, ver tantos hermanos queridos, la verdad que el Día del Amigo, estar con tantos amigos, creo que si uno se congregara por amistad, estaría congregándome acá en muchos amigos, fundamentalmente del APEN, ¿no? De tanto tiempo como compartido. Pongo el cronómetro, así no me paso bien. Así que realmente me encanta poder haber venido. Hacía muchos años hace que no venía, creo que de antes de la pandemia, ¿sí? Hoy estoy solo, en aquel momento vine con mi hija que era una nena y le encantó la iglesia chiquita, dice papá, así que no le quise venir más, yo tampoco, no. Pero la verdad que es lindo estar de vuelta y más en un día como hoy, como les decía, porque, bueno, los que no les saludé, feliz día del amigo a todos los amigos que tengo acá. Y bueno, para compartir esta parte de la palabra del Señor tan linda. eh, y la amistad para mí siempre fue algo muy significativo. Eh, al crecer en un hogar con algunos problemas de tipo psiquiátrico, siempre encontré mucho fuera de casa en esos vínculos que tuve. Así que todo lo que fue el proceso mío de conversión y lo que fue en mi crecimiento, fue muy importante las amistades, la mitad, ¿sí? Saludo ahí. Andrea, ¿cómo te va? Algunos que no saludé, que también somos amigos de tantos años, ¿no? Entonces, la amistad, el vínculo, es algo muy importante. Yo creo que también tuvo un rol muy importante en mi vida las decisiones que tuve que tomar con respecto a las amistades. Por aquellos años, cuando yo tenía 9 años, fui por primera vez a un campamento del APEN, ahí conocí el Evangelio y recién me comprometí con el Señor a los 16 años. En esos 7 años yo iba a los campamentos todos los veranos, pero volví a Jesús María, donde no había una iglesia, donde no había una familia que me diera soporte. Y bueno, y como todo adolescente y joven, mis amigos tenían mucho peso, ¿no? Mucho peso. Pero bueno, a los 16 años me comprometo con el Señor. Yo ya figuraba en las tarjetas del APEN como convertido de niño y ahí empecé a una amistad más profunda con muchos de ustedes, ¿no? Ahí hablaba Patito, bueno, ahí en ese tiempo también gocé de la amistad de su casa, ¿no? Las charlas con Esther, me acuerdo, tan significativas. Así que bueno, mucha tela para cortar, pero para no hacer tan larga la historia, tuve que tomar una decisión con mis amigos en ese momento, ¿sí? Los amigos míos de Jesús María. Mi papá había alquilado una casa donde había un patio en común con otras 2 casas que tenían otro patio en común, con 2 primos hermanos que vivían en esa casa. La casa que yo alquilaba era de la abuela de ellos, y éramos carne y uña, ¿sí? De los 8 años vivimos ahí, luego a los 13 años empezamos el secundario juntos, y era una cosa estar todo el día, todo el tiempo juntos, ¿no? Pero yo tenía esta experiencia del Evangelio anualmente en los campamentos, y cuando me comprometí con Cristo, fue una de las cosas que tuve que dejar en el altar, ¿no? Dejar atrás, ¿sí? Me acuerdo una charla, Osvaldo se llama uno de ellos, con Néstor hicimos también la carrera juntos, son los 2 primos, Osvaldo y Néstor, y con Osvaldo me acuerdo que en un momento él se acerca y me dice que qué me había pasado, ¿no? ¿Qué me había pasado? ¿No? Que ya no salía con ellos, que no me juntaba con ellos. La verdad que necesitaba distanciarme de ellos para poder afirmar mi caminar en Cristo. Esa era la verdad. No es que era una actividad recreativa súper autodestructiva, ¿no? Éramos bastante, entre comillas, sanos ahí en el pueblo. Cuando luego empecé a venir a Córdoba, a la iglesia, me encontré con algunos jóvenes en la iglesia que eran peor que esos amigos míos, ¿no? Sí, bastante. ¿Sí? Entonces fue una doble lectura que tuve que hacer, ¿no? Por un lado hacia ellos y por otro lado hacia los hermanos de la congregación, los jóvenes, 24, ¿sí? Yo armado en cana en la iglesia. Pero bueno, gracias a Dios mucho. Pero gracias a Dios mucho de esa época estamos acá. ¿Ah? Qué bueno, ¿sí? Pero bueno, fue difícil, la amistad jugó un rol importante y el tomar ciertas decisiones, como le decía, con la amistad también jugó un rol
muy importante. Les decía que Osvaldo vino y me dijo y me preguntó que qué me había pasado, que me había lavado la cabeza, y bueno, tenía razón, ¿sí? Yo me comprometí con Cristo cuando volví al campamento por el mes de febrero y no me congregué recién hasta fin de ese año, octubre, noviembre de ese año, que empezaba a viajar de Jesús María a la Iglesia 24, el grupo adolescente de ahí. Entonces pasé muchos meses solo, ¿no? Tenía para leer solamente la Biblia chiquitita, ese librito con los evangelios y salmos de los Gedeones. ¿Sí? Después de poco tiempo, de ahí me dice de la Biblia, Dios habla hoy, esa dorada, tapa dura, ¿sí? ¿Sí? Bueno, algunos de los chicos más jóvenes, ¿qué está hablando este vago? ¿No? Pero bueno, los que peinamos canas, o los que pueden peinar canas, ¿sí? Saben de qué estoy hablando, ¿sí? Esa Biblia de Dios habla hoy, donde es una de las cosas que yo noté, un gran cambio, ya con el Nuevo Testamento, Reina Valera, de los Gedeones, es que yo empecé a leer la palabra y empecé a comprender, ¿no? Y les tengo que ser sincero, tanto ese momento que oré en mi casa para comprometerme con Cristo, y esos meses que siguieron, fue un poco perturbador, ¿no? Porque estaba solo, no había un soporte de comunidad detrás, y yo leí la Biblia y leía que, pero ¿cómo? Esto para mí, decía yo, ¿sí? Muchas cosas que leía, ¿no? Entonces era un poco perturbador, y hasta que empecé a ir a la iglesia, donde sí, una vez que empecé a 24, ya empecé a recibir un acompañamiento y mi vida cristiana pudo seguir edificándose, a pesar de los hermanos que por ahí no estaban viviendo tan comprometidamente como yo estaba haciéndolo en ese momento, ¿sí? Bueno, Osvaldo me dice que me habían lavado el cerebro y yo abrí la Biblia así, no sé, creo que ya tenía la plateada, y sabía que había leído, con el poco conocimiento bíblico que yo tenía, ahí por Mateo había leído el Sermón del Monte. Entonces abrí, pero digo, algo le voy a decir. O sea, no sabía yo qué le iba a decir. Y abrí ahí las páginas de Mateo buscando algo para decirle y justo encontré algo que decirle, ¿no? Y leí el pasaje de que si tu ojo te da ocasión de caer, más vale entrar tuerto al reino de los cielos y que no toda tu vida o tu cuerpo dice, se queme en el infierno, ¿no? O si tu mano te da ocasión de caer, cortala a la mano y más vale entrar manco y no que todo se pierda, ¿sí? Entonces yo le dije a él, la amistad con ustedes para mí es importante, como un ojo o como una mano. Los quiero un montón, pero yo estoy ahora en otro camino, ¿no? ¿Sí? Palabra de Dios que me mostró ahí. No hagan eso, ¿sí? Estudien la palabra y... Sí, pero en ese momento tan tiernito que era yo, tan pichón, bueno, Dios me proveyó de una inspiración en ese momento para poderle hablar a mi amigo. Fui al velorio de su papá hace 3, 4 años atrás y volvimos a hablar de ese encuentro, ¿no? Y él me dijo, ahora entiendo, me dice, ahora entiendo, ¿no? Y la respuesta repetida de él y de otros muchos fue, qué suerte que tenés vos, ¿no? Qué suerte que has tenido, ¿no? Me decían, ¿no? Y yo le decía que, bueno, era la fidelidad de Dios que cantamos, ¿no? No tuve suerte, ¿no? Pude hacer el camino que he hecho y donde estoy, porque Dios ha sido bueno, porque ha estado conmigo, porque Él es fiel, ¿no? Entonces, para ellos que no comprenden de lo que es tener al Señor en nuestro corazón, yo era un suertudo bárbaro, ¿no? Un suertudo bárbaro no quiero hacer más larga la historia, pero bueno, vengo de un hogar muy quebrantado, en un pueblo, era muy conocido, entonces parezco yo, entre comillas, exitoso, ¿no? Entonces yo les tuve que decir a varios que no era suertudo, ¿sí? Sobre todo por algunas herencias que había cobrado, que son un poco lo que me permiten servir al Señor hoy. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de las cosas que hay que cortar y cómo nos vinculamos como comunidad y cómo nos afecta, ¿sí? Por supuesto, también fue valiosa la amistad esa del APEN, que recién agradecía a tu casa, Pato, no estaba, a las charlas con Esther, toda esa amistad fuerte que hicimos con, bueno, Ceci, Vivian, el gringo, Andrea en ese momento era soltera, bueno, etcétera, etcétera. Alguno me voy a olvidar, así que
esa amistad también, así como tuve que dejar a esos amigos y no encontré tanto en 24, sí los tuve con muchos de ustedes en aquella época, hasta ver el 24, y fue de mucha edificación. Pero hay que discriminar algunas cosas de nuestra vida para poder afirmarnos y poder tener al Señor en nuestro corazón en forma permanente, como un poco planteabas recién desde el púlpito, y es un poco lo que habla el pasaje de hoy, ¿no? El pasaje de hoy, ¿sí? La carta a Colosenses es una carta que Pablo le escribe a la iglesia estando preso, ¿sí? Hago un repaso rápido, yo sé que ustedes lo han estudiado, que son muy estudiosos de la palabra, y había recibido un informe, Pablo, de Epafras. Epafras es un colaborador. Entonces, cuando está preso, Epafras, que había probablemente fundado esta iglesia en Colosas, probablemente sea la prisión en Roma, no estamos totalmente seguros, pero probablemente sea esa, o sea que nunca volvió Pablo a conocer esa ciudad, ahí Pablo ya muere, y Epafras le cuenta de la fe de estos hermanos, ¿no? Entonces cuenta una historia linda, ¿no? Y le hace todo un relato que ustedes ya han estudiado en los primeros capítulos, donde Pablo se ocupa de, todo esto lo han visto ustedes, empieza a elogiar a los colosenses por su fe, empieza a elogiarlos por el amor que tienen entre ellos, por la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? que ellos tenían, y ocupa bastante foco, pone mucha atención Pablo, en señalar a Cristo como la fuente, y lo bien que ellos habían asimilado a Cristo. Era una iglesia compuesta fundamentalmente por gente, no sé, me sentí que estudié el texto como yo, en Jesús María, así que no tiene nada que ver con el Señor, con nada. Era gente pagana la mayoría, por varias cosas que dice la misma carta, pero había algunos judíos, y como toda iglesia griega, digamos, por gente griega, tenía ese trasfondo y esa influencia. Entonces, hasta el capítulo 2, verso 8, que ustedes ya estudiaron, él se ocupa de esto, de elogiar la fe, el amor, la esperanza y lo valioso que era tener a Cristo para ellos, que inclusive dice, ustedes eran enemigos de Dios y empieza a afirmar y exaltar a Cristo en la vida. Y lo bien les repito, lo exitoso que había sido en la comprensión del Evangelio, pide después también para que ellos tengan sabiduría y más conocimiento. Pero en este punto llega el capítulo 2, verso 8, donde él pone un pero, ¿no? Ese pero, o tal vez les empieza a exhortar que tengan cuidado para que todo eso positivo que habían vivido no se pierda, ¿no? Como todo lo que yo viví en Lapen, ¿sí? Llegó ese momento en mi vida, a los 16, que podía perderse. En todos esos años, de los 9 hasta los 16, todo lo que yo vivía se podía haber perdido, ¿no? Y esa influencia que yo tenía de mis compañeros, como de situaciones negativas en lo que serían mis hermanos, ¿sí? También podrían haberme hecho que me perdiera también, ¿no? Entonces Pablo acá, por eso me hizo pensar mucho en el pasaje, y bueno, ya que acá es una iglesia tan amiga, me permitió ser un poco referencial y contar mi historia. Pero ellos tenían dos grandes influencias que pueden hacer que pierdan todo lo positivo que Pablo se playó bastante en los primeros capítulos en explicar. Uno, influencia, eran de los judíos, ¿sí? Y hay que entenderlo a los judíos, ¿no? Hay que entenderlo, ¿sí? Habían sido el pueblo de Dios si tomamos la fecha tardía, 1400 años, ¿sí? Cuando empiezan a introducirse a la tierra como nación. 14 siglos eran de mucho peso en una cultura, ¿no? Que habían vivido como los únicos, ¿sí? Y lo importante que había sido cumplir con los ritos, ¿no? Entonces ahí en los versículos últimos que ustedes estudiaron, vieron cómo Pablo les dice, ustedes han sido circuncidados, pero no con la circuncisión judía física, ¿sí? Sino han sido circuncidados con su corazón, y le dice a ustedes que antes eran enemigos de Dios, ahora son pueblo, ¿sí? Ahora ustedes también son pueblo. Pero tenían que ellos refutar esa influencia negativa de los que eran los portadores de la palabra de Dios, lo que Jesús dijo, ¿no? La salvación viene de los judíos,
nuestra fe es judío-cristiana. Y tenían que no engancharse en cumplir todas esas leyes. Y dice, ustedes han sido circuncidados, pero del corazón. Eso es lo que ustedes vieron hasta ahora, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿He dicho algo que ustedes no vieron? No, ¿no? Bueno, mejor. Ahora llegamos al capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Me gusta que la leamos de pie. ¿Ustedes me siguen? ¿Me acompañan con esto? ¿Sí? He ocupado mucho tiempo en la introducción, pero ya me he espoleado un poco de lo que voy a estar reflexionando, si no se preocupen. Vamos a Colosenses capítulo 2, solamente vamos a leer 3 versículos, del versículo 20 al 23. Dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, algo positivo de todo lo que ellos habían vivido, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, hasta aquí nos podemos sentar, gracias. Evidentemente, hay una identidad que uno construye a raíz y en relación a los amigos y con las personas con las que nos relacionamos, ¿sí? De la iglesia a la que vamos, de esta amistad que yo le decía que yo tenía y tuve que abandonar, ¿sí? Y hay una frase de Lacan, de Jacques Lacan, creo que casi todos los que estudian docencia habrán escuchado, ¿sí? Que dice que yo no soy lo que yo pienso que soy, no soy lo que tú piensas que soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. ¿Sí? La digo de nuevo porque es muy famosa la frase, pero bueno, yo le digo de nuevo. ¿Sí? Yo no soy lo que yo pienso que soy, no soy lo que tú piensas que soy, pero soy lo que yo pienso que tú piensas que yo soy. ¿Sí? O sea, lo aprendí en esa época, ya de otra forma, sin esta frase. ¿Sí? Y después hay un judío, un filósofo judío, que dice, la realidad es el encuentro. ¿No? La realidad es el encuentro, ¿no? Una linda frase. Que lo que habla de que nosotros vamos formando nuestra identidad en el espejo de lo social y en lo que los demás nos ven. O sea, hay una influencia. ¿Sí? En ese momento, en esa edad especialmente, pero es en todo momento, uno termina construyendo su identidad a partir también de los demás. Por eso los colosenses tenían que tener cuidado con los judaizantes que había ahí y con los cristianos, tal vez nuestros hermanos ahí, que no soltaban las costumbres griegas. ¿Sí? Porque no vaya a ser que si se hacían caso, terminaran perdiendo todo lo positivo que Pablo se gastó en explicar en ese momento. Entonces empieza el texto y dice, ¿pero cómo? Dice Pablo. Versículo 20. ¿No han muerto Cristo? ¿No han muerto con Cristo en cuanto a las cosas elementales del mundo? ¿Sí? O sea, eso se podía perder si ellos se permitían que esa imagen de origen griego siguiera vigente en ellos en la iglesia. Pablo ni los conocía, evidentemente Epafra le había dicho que estaba pasando estas cosas, ¿no? Y es que es normal, ¿no? Es normal. Es normal, como me pasó a mí en ese momento. Yo de los 9 a los 16 años, fui a misa, hice un montón de cosas que, bueno, podría haber explayadome más, pero se me fue mucho el tiempo. Pero la verdad que era necesario para mí desvincularme de esos amigos, ¿no? Lo cierto es que había gente que quería que ellos siguieran con prácticas de la filosofía griega. ¿Sí? Los ascetas seguían siendo ascetismo. Dice el texto, no manejes,
no gustes y no toques. Se tenían que hacer cosas específicas. En la versión La Palabra del Día dice, no manejes, no toquen, no gustes, no coman y no toques, no prueben, ¿sí? Para un poco comprender esto. Pero no hay una especificación de qué exactamente era, ¿sí? Probablemente tenía que ser con esas prácticas griegas que había que castigar al cuerpo, tener disciplina para mejorar la santidad, ¿sí? Pero ellos dicen, Pablo dice, ya se gastó en explicarles que habían hecho bien en haber muerto, haber se identificado con Cristo y haber exaltado a Cristo en todos los primeros capítulos. Entonces le dice, ¿cómo? Si ustedes han hecho un camino con Cristo, ¿por qué ahora se prestan para creer que la espiritualidad va a venir, ¿sí? En aquellos años míos, por hacer la peregrinación, por ir a misa, por rezar los Ave María, el Padre Nuestro, ¿sí? Pero guarda, porque nosotros también tenemos nuestras cosas, ¿no? Los evangélicos. Tenemos nuestras pautas, ¿no? Se trata, pues, de lo que se llama, según un orador lo menciona, como legalismo de santificación. Legalismo de santificación. Nosotros, los evangélicos, difícilmente caemos en el error de pensar en el legalismo de justificación. O sea, todos tenemos claro que somos salvos por la gracia de Dios, desde la salvación, y somos hechos justos por Dios, ¿sí? Para ser salvos por pura gracia. O sea, por todo lo que Cristo, todo lo que Pablo exaltó a Cristo y todo lo que ellos habían creído, es lo mismo que tenemos nosotros hoy, lo que yo les compartí, por pura gracia. Imagínense que esa iglesia en Jesús María, donde yo me bauticé, cuando yo quise llevar el ministerio del APEN, me dijeron, no, nosotros no participamos con el APEN, porque el APEN es interdenominacional, ¿no? Me dijeron, ¿no? Y yo salí de ahí, o sea, alguien de ahí llevó a mi casa la habitación del campamento. Increíble, ¿no? Increíble. Era una iglesia con muchas pautas de santificación por legalismo, ¿no? La mantilla, la pollera, ¿sí? Iglesia Mano Libre, ya no hablo 24, iglesia de calle Sarmiento de Jesús María, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me estoy por entrar a bautizarme, una de mis compañeras de bautismo me dice, doy gracias a Dios, así me dijo, ¿no? Que me estoy bautizando y jamás fui a tomar un café a un bar. ¿No? Yo no entendía nada porque salíamos de la reunión ¿cómo se llamaba, Pato? El Club Bíblico. El Club Bíblico ahí en la casa de Felipe Lewy, un grupito de adolescentes, salíamos de ahí, hacíamos el after reunión, no sé cómo sería, sí, y nos íbamos siempre a un bar, ¿sí? Todos los viernes nos íbamos a un bar. Yo me estaba bautizando después de unos meses de estarme congregando 24, entonces no entendía nada que me dijera eso. Son estas cosas que tenemos nosotros del legalismo de santificación. Se trata de recordar de dónde salimos. Se trata de todo lo que yo le debo al Señor. Se trata de reconocer que yo estoy acá, que ustedes están acá, por la fidelidad de Dios. No por adaptarnos a rudimentos y prácticas evangélicas. Bueno, acá dice el mundo, no se ofendan, ¿no? Lo digo con mucho respeto, ¿sí? Porque yo me edifiqué, como le dije, bien, a pesar de, a partir de que me empecé a congregar, vino el proceso de edificación y afirmación de todo lo que he vivido en la APEN. Pero tenemos que entender claramente y recordar que estamos y somos hechos santos por la obra de Cristo. No por cumplir cosas que tengan que ver con cosas que son saludables, dice el pasaje, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 22. Tales cosas tienen, el 23, tales cosas tienen reputación de sabiduría, ¿sí? Está lindo, está bueno, ¿no? De un culto voluntario, y dicen humildad, y en duro trato con el cuerpo. ¿Pero qué pasa con esas cosas? Son temporales y cuando los comparamos con la realidad de nuestra pecaminosidad, esas cosas terminan no sirviendo para nada, ¿no? ¿De qué servía usar la mantilla? Usar pollera, ¿sí? O no ir a tomar un café en un bar, ¿no? Recuerdo que en aquella época uno de esos malandras,
que hoy está de vuelta, ha vuelto el Señor, caía de todo el sábado de la noche trasnochado, y el padre lo obligaba a ponerse un traje y está en la cena del Señor ahí a las 9 de la mañana. ¿Qué sirve esa cosa? ¿No? Pero tenemos, pese a que no vamos a hacer, es difícil que nos enganchemos en un legalismo de justificación, de salvación. Somos unos campeones en engancharnos en cosas de que vamos a sostener nuestra vida en Cristo por cumplir cosas y legalismo. Somos campeones en engancharnos cosas en legalismos de santificación, ¿sí? Nos toca, dijimos, recordar de dónde venimos, que estamos por su gracia. En el caso mío, súper. ¿Sí? Imposible que llegara el Evangelio de Jesús María, no había en ese momento ninguna iglesia evangélica, lo único que había era de una iglesia que después no quería el APEN y a mí por el APEN me llegó por eso. Es una cosa que nunca me debo olvidar, y también lo conté por eso, porque también ustedes, si pasan acá adelante, nunca deben olvidar tampoco de dónde han salido. Hay que recordar. Por eso Pablo le está preguntando, le está diciendo, pero ¿cómo? ¿No han muerto? O sea, recuerden lo que yo dije en los primeros capítulos, recuerden. Lo segundo, hay que ignorar y desechar lo que son apariencias. Todo lo que hacemos los evangélicos por apariencia. Porque es infructuoso, dice el pasaje, no sirve para nada. Parece humildad, pero a veces, como dijo esta compañera de bautismo, era orgullo eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Te estabas bautizando para morir porque Jesús murió por vos o por todo lo que vos habías vivido en santidad? ¿No? Tenemos que recordar dónde salimos, tenemos que desechar e ignorar los planteos legalistas que son temporales e infructuosos, y tenemos que, en tercer lugar, sí hacer lo que es verdaderamente útil. Sí hacer lo que es verdaderamente útil. Esfuerzos que podemos hacer bajo la gracia de Dios para que el Señor esté gobernando nuestro corazón y siga siendo el Señor y no sea solamente lo que nos pasó cuando tenía 16 años, sino lo que me pasa y nos pasa porque el Señor está en nuestro corazón hoy. ¿Se entendió? ¿Sí? Tenemos que, para afrontar el legalismo de santificación que hay muchas veces en nuestras congregaciones, recordar de dónde salimos, desechar las cosas que, bueno, esta iglesia nunca ha sido muy, ¿no? Yo he estado en estructuras más legalistas, ¿no? Pero todos tenemos cosas, ¿sí? Ya voy a ampliar, ¿sí? Y por último, aprender a hacer lo que es verdaderamente útil, Así que primer punto, tenemos que rechazar y trabajar para que no haya legalismo de santificación, sino que la santificación sea fruto de lo que Cristo hizo en nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. En segundo lugar, el punto que yo quería que pensemos es que si nosotros actuamos así, lo que estamos haciendo, estamos negando la suficiencia y la exclusividad de Cristo en la salvación de nuestras vidas. Porque si yo tengo que agregar algo más a la cruz, entonces no estoy creyendo verdaderamente que la cruz sea suficiente. ¿Me siguen? Y por otro lado, la cruz es exclusiva, es excluyente. Díganme ustedes un pasaje bíblico. Jesús es el camino. No dice, soy otro camino. Bien, la palabra, podría haber dicho todo el texto completo, pero qué bueno que dijiste camino, porque el camino justamente te trata de lo que estoy diciendo. No quedarnos en lo que hemos vivido en un momento, sino como nuestro caminar y nuestro andar hoy con Él, ¿no? También dependemos de Él para la santificación, ¿no? ¿Qué otro texto? Uno más y seguimos. Uno más, hay varios. ¿Cómo? Dale, ese texto ya lo dijiste. Bueno, pero me quedé con el camino por eso, porque tiene que ver con lo que vengo hablando. Bueno, ¿qué otro texto dice que eso es exclusivo? Exclusivo. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo ya lo explicó y ustedes ya lo estudiaron antes. Él es Dios, no hay otro. Él es único. No hay nada igual, no hay nadie igual.
¿Qué otro texto? ¿Cómo? Yo soy la luz. Muy bien, muy bien. El que anda en mí no andará en tinieblas, ¿sí? No hay plan B, ¿sí? Hay un pasaje muy fuerte que dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida, ¿sí? No dice, y si hacen ciertas prácticas, la mantilla, la polla, bueno, ¿sí? ¿No? Lo digo con respeto, ¿no? Sé que por ahí se escucha en internet esto y alguno va a decir, ¿y este qué habla? Si en 24 lo aguantamos, sí, tienen razón. Si me aguantaron cada cosa, bueno, Jesucristo es Rey también, y acá también. ¿Me siguen lo que estamos hablando? Es exclusivo, es excluyente y es suficiente. Primer punto, tenemos que recordar dónde salimos para evitar lo que es el legalismo de santificación. Tenemos que recordar dónde hemos salido, tenemos que ignorar las cosas que se nos quieren pegar de las relaciones que tenemos, que son legalistas, pautas, y en tercer lugar, sí hacer cosas que sí edifican y promueven la auténtica espiritualidad. El título que le puse a este sermón es Hacia una sana espiritualidad. Hacia una sana espiritualidad. En segundo lugar, debemos creer y aceptar la suficiencia y la exclusividad de Cristo en nuestra salvación, pero también en nuestra santificación, ¿sí? Nuestra expectativa de transformación de nuestro corazón sigue estando como el día que me convertí ahí a los 16 años, ¿sí? Hoy necesito todavía que Él convierta mi corazón, ¿sí? Que los pocos años que me quedan de vida, Él siga estando, gobernando mi vida, y mi expectativa es que Él la transforme, ¿no? A veces estamos como Nicodemo, ¿no? Somos tan amantes de la sana doctrina nosotros, del estudio y la palabra, y ahí estaba Nicodemo con Jesús, y Jesús le dice, no, macho, le dice, tenés que nacer de nuevo. Esto es lo que va a provocar el Espíritu Santo en vos, con la relación con Dios lo va a hacer. Y este hombre que era orgulloso por su conocimiento teológico, Jesús lo tiene que confrontar y decirle, ¿cómo, loco? Bueno, le dijo así, ¿no? Pero lo hago un poco cordobés. Dice, ¿cómo, macho? ¿Y vos que sos el Troema? ¿Sí? No, ese es otro chiste. Vos que sos el maestro de Israel. Vos que sos el number one, el más capo, ¿no sabés esto? Le dice. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no podía sintonizar, pobrecito, ¿no? Tenía toda la santificación por legalismo en la cabeza, ¿no? Dice, ¿cómo tengo que meterme en la panza de mi mamá? No. Dice, esto lo hace el Espíritu Santo, dice. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Y no sabemos. Lo sentimos, ¿no? Es como el viento. ¿Sí? Como yo esos meses que tuve solo en Jesús María, no sé cómo permanecí en Cristo, cómo fui decidiendo cosas, cómo la palabra me hablaba. Yo cada vez que pasan los años más valoro esos meses solo, convertido con la palabra de Dios. Y era, como les dije, era perturbador por ahí, ¿no? Pero cómo Dios me hablaba era impresionante, ¿no? Sigo necesitando que Dios me siga hablando hoy. Necesitamos que Dios nos siga hablando. Necesitamos ese soplo de su presencia. Necesitamos que Jesús verdaderamente reine en nuestros corazones y no nos quedemos en la historia, simplemente, ¿no? Bien, punto número 3, es el último, ¿sí? Yo creo que hay una gran necesidad de discernimiento. Una gran necesidad de discernimiento. ¿Para qué? Para discriminar. Discriminar en primer lugar lo que sí es bueno y no tenemos por qué limitarnos de hacer, como ellos pedían, de lo que es realmente malo, ¿no? Peligro que tiene esta reflexión de hoy es que caigamos en el libertinaje, de pensar que nada importa. No, sí importa. Hay cosas que sí importan. Hay cosas, como dije, que sí hay que hacer, ¿sí? El no legalismo no es lo mismo que el libertinaje. Hubo un movimiento en el siglo XVII que tiene como referencia un tal Miguel de Molinos, que se llamó el quietismo. El quietismo. El quietismo, el lema del quietismo podría ser, no hagas nada, deja que Dios lo haga todo, ¿sí? El texto por excelencia de él era Gálatas 2:20, ¿sí? Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que lo vive en mí. Entonces, si Cristo no ha hecho en mí que dejara de fornicar,
Bueno, ¿sí? Como si solamente fuera una cuestión del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trabaja sobre nuestra voluntad. Esto también se conocía como la aniquilación de la voluntad, ¿sí? Entonces tenemos que discernir lo que hay que hacer, no es que no hay que hacer nada, ¿no? Otra cosa también que necesitamos es lo que yo titulé acá, subtitulé en realidad, hay que tener amplitud de mente, hay que tener amplitud de mente, para entender que hay cosas que yo tengo que hacer, pero que esas cosas no la convierten a esa acción en una ley de Dios para todos. Bueno, eso es legalismo, ¿sí? Cuando yo creo que lo tienen que hacer todos, ¿sí? Yo no pude aconsejar, le hubiera hecho bien, pero no aconsejé a mi hijo dejar a sus amigos. Lo necesité yo en ese momento. ¿Me siguen? Bien. Vos dijiste recién, podrías explicar un poco mejor. Dijiste que la santidad no depende de nosotros, yo entendí. La santificación fundamentalmente es una obra del Espíritu Santo por la obra de Cristo. Y ahora estoy ampliando y explicando que también hay cosas que debemos hacer. No caer en el error que tenía el quietismo, que surgió que es no hacer nada. Hay un pasaje en Hebreo que puedo leer. Sí. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorna a ustedes y envenene a muchos. Y ahí da el ejemplo de Saúl, ¿no? Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Saúl, que cambió su derecho de primer hijo varón por un simple plato de comida. O sea que está bueno, ¿no? De segunda parte también. Ya no está José, pero está otro, ya no tenemos. Tenemos otro José ya. Cuando José murió, yo pensé, Dijiste, ahora soy yo, dijiste vos. no, que me dejo la doble José. Sí, un lindo recuerdo. Pude saludar a la familia tarde, lamentablemente, me enteré muy tarde. Bueno, amplitud mental, les decía, para entender que por ahí hay cosas que Dios me pide a mí, que no las puedo convertir en pauta para los demás. Y hay cosas que los demás hacen que no necesariamente tengo que hacerlas yo. Ahí juega un rol fundamental la comunidad de la iglesia. ¿Sí? Fundamental en el discernimiento. Especialmente los que son más grandes, ni siquiera hablo de los ancianos, los pastores, no, todos los que ya han tenido un caminar con Cristo, ¿no? De no permitir que surjan cosas y entender que lo que quizás Dios le está hablando a alguien no necesariamente es para todos. Está bien que Él lo haga, pero no está bien que lo digamos que es la pauta para todos, ¿sí? Hay circunstancias, como la mía, ¿sí? Dejar mis amigos, ¿sí? De los 9 a los 16, por no dejarlos no pude despegar en mi vida cristiana, ¿no? Hay circunstancias especiales, hay momentos especiales, hay momentos en la vida que hay que ayunar, ¿no? Jesús lo dijo, hay ministerios, ¿no? Ministerios que requieren esfuerzos especiales, ¿no? Mi hermana se fue a Marruecos, no es para todos eso, ¿no? Es un llamado. Entonces, no es que todos tenemos que dejar todo e irnos a predicar afuera, ¿no? Entonces, hay llamados y circunstancias que hay que cumplir, ¿no? Cosas que para el que recibe el llamado, para que esté en un momento, son cosas que tienen que hacer, pero pretender que la hagamos todo, eso es legalismo, ¿sí? Bueno, ya pasó el tiempo, así que voy a respetarlo. Ya para cerrar, todos estos días me ha tocado tomar algunos compromisos así de enseñanza y he estado reflexionando mucho sobre la parábola ya para terminar, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? La mal llamada parábola del hijo pródigo, ¿sí? Es la parábola del padre que ama, ¿no? La parábola del padre que ama, ¿no? La parábola del padre que ama. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, todos la saben a la parábola. Quisiera que pongamos nuestra mirada en ese hermano mayor, en ese hermano mayor. Jesús
magistralmente relata la experiencia del hijo menor, que es el hijo pródigo, pero magistralmente también relata el texto la situación del hijo mayor, ¿sí? Nosotros como comunidad, como iglesia, hacemos bien y alentamos y hablamos, y ustedes están acá escuchando, para alentarnos a obedecer a Dios y a servir a Dios, ¿sí? ¿Sí? A veces en eso se cuela algún legalismo de santificación, ¿no? Yo en aquel momento le hacía poner pollera y mantilla a todas las chicas, ¿no? Y dice el texto bíblico que el hermano mayor llega y le dice a un siervo que oye la fiesta que se había hecho en la casa, dice, ¿qué pasó con la fiesta que se hizo? Entonces el siervo le explica, ¿sí? Bueno, la conocen la historia, ¿sí? Y el padre dice que sale corriendo a buscarlo. Y dice, le suplicaba que entrase. Y le explica. Sale corriendo, le suplica y le da explicaciones al hijo mayor para que entrase. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo mayor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Reproche. Yo te he obedecido y jamás... Le dijo, yo te he obedecido y te he servido en todo, le dice. Jamás te desobedecí y en todo te serví, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Alentamos a que obedezcamos en todo y alentamos a que servir en todo. Guarda que nuestra obediencia, fidelidad a Dios y nuestro propio servicio se pueden convertir en un legalismo de santificación, de creer que en definitiva hoy merecemos esa gracia que nos transformó antes y que por eso vamos a ser transformados verdaderamente en nuestro corazón. Guarda. Él dijo eso. ¿Qué pasó con ese hijo que estando cerca, en realidad estaba tan lejos? Y nos puede pasar lo mismo a nosotros. Estamos cerca, nos congregamos, podemos decirle al Señor, Señor, yo te obedecí en todo, te he servido, pero no entendieron que hay un Padre que los ama, que quiere estar en el corazón de Él. El hijo menor pide la herencia, ¿no es cierto? Pero el padre, dice el texto, se lo repartió a los dos, ¿sí? A los dos. ¿Vos, Germán, sos el mayor? No. El del medio, ¿sí? Bueno, el peor del caso, sí, el peor del medio. ¿Sí? Perdóname, te lo tengo que decir. Yo soy el más chico. Yo soy el hijo pródigo, me empiré, sí. Así que peor que vos. El más mimado seguro. El menor pide la herencia, pero el padre le da la herencia a los dos. Y el mayor recibía el doble de la herencia que los otros hermanos, ¿sí? Bueno, ustedes son muy inteligentes. Si matemáticamente eran dos hijos, si el primero recibía dos, había ingeniero, ¿sí? ¿Cuántas partes de la herencia recibió el menor? Te maté, ¿no? Sí. Usted está por jubilar por eso. Serían un tercio recibió el menor de la herencia. Por otro lado, no se podía llevar la tierra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no sé cómo, le pagaron la tierra de él. O sea que el hermano mayor se quedó con el doble. Y se quedó, perdón, déjame, así no pierdo el hilo yo. ¿Sí? Y se quedó con la parte productiva. Se quedó con la empresa. Se quedó con el doble del otro. Y se quedó, dice que cuando llega la demás estaba en el campo, estaba laburando la tierra. Se quedó con la mejor parte y se quedó con el doble de la otra. Entonces, qué tontera.
Qué tontera sería para nosotros hoy decir, yo obedezco, yo sirvo, pero no damos cuenta de todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos en Cristo. Qué tontera. Qué tontera creer que porque venimos los domingos acá a la reunión, porque venimos a una reunión de oración, porque tenemos un servicio, porque no hemos cometido pecado grosero a lo largo de toda nuestra vida, el amor del Padre está condicionado a cómo respondemos nosotros, a nuestro legalismo de santificación. Qué error sería, ¿no? Y qué hermosa imagen que me da a mí, no solamente el Padre que recibe incondicionalmente al Hijo, sino qué preciosa imagen me da que el Hijo estaba allá con los chanchos y se dice, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Yo sé que mi Padre me va a recibir al toque. Ni lo dudó, mire, se había mandado la pata hasta el fondo. Pero el Padre, era tal el Padre, el amor del Padre, que Él no dudó ni un momento en volver. Volvió con ninguna expectativa de nada. Solamente ser un jornalero que trabaja por el día, no era un empleado, era el que hacía el jornal, hacía el día. Un empleado, allá los empleados temporales de mi padre están mejor que yo acá, se dio cuenta. En definitiva, ese tenía una mejor, a pesar de todo, comprendía mejor quién era su padre que el hermano mayor. Y estaba ahí, sirviendo, como nosotros, tal vez, ¿cuántos años, Nico, nos conocemos? Y yo, Pato, hacemos cuenta de 40 años recién, ¿no? De creernos que por nuestro servicio, por nuestra obediencia, ¿no? Nos perdemos de hacernos un asado con el Padre. Ni un cabrito nos queremos hacer con el Padre, ¿no? Qué importante esta palabra de Dios del Señor, ¿no? ¿No han muerto ustedes a los rudimentos del mundo? ¿Por qué se apegan a cosas tales como esto? Son cosas que a veces tienen una apariencia buena, está bueno, lindo, pero en definitiva, frente a la pecaminosidad nuestra, de lo que estamos hablando de santificación, no tiene ningún valor. Lo que sí vale es saber que hay un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Amén. Así es. Exactamente. Eso es lo que tenía que entender Nicodemo. Es un viento que viene. Y hermano, eso está disponible para nosotros hoy. Sí, pero, perdón, pero tuvo que estar la parte del Hijo, porque el Padre lo recibió porque se arrepintió. Mientras tuvo un montón de tiempo sin arrepentirse, el Padre lo estaba esperando, pero no se daba eso. Lo estaba esperando. Sí. O sea que es como el Poxipol, ¿no? Hay dos partes. El amor del Padre no tiene límite, pero tiene que haber arrepentimiento. Pero el hermano mayor basaba su comunión con el Padre. Otro tema, digamos, sería en Nicodemo aquel que no nace en el Espíritu, pero el que nace en el Espíritu ve las cosas espiritualmente. Se da cuenta. Eso es lo que dice. Claro, pero puede no decidir arrepentirse. Y no se va a dar la misericordia del Padre. Por eso dije que el hijo menor Entendió mejor el amor del Padre. Porque se dio cuenta y dice, yo estoy seguro que si vuelvo a mi casa... Eso es obra del Espíritu Santo. Sí, Señor. El insight, el darse cuenta. Como yo a los 16 años me di cuenta, nunca más voy a los campamentos, porque después de los 17 era el campamento de servicio cristiano. ¿Sí? Ahí tenía que ser bautizado para ir. ¿Sí? Perdón, muchas de esas, o esa hermanita que te dijo eso, quizás no había nacido de nuevo en el Espíritu Santo. es probable. Lamentablemente no se habla, pero la reflexión que yo traigo hoy... El hermano mayor, José, que yo creo que por la cara que veo acá, hace muchos años que estamos en el Señor, sirviendo y obedeciendo, y quiero que pensemos en la posibilidad de hacer un cambio tal vez, en la manera en que vemos a Dios y al Señor. Y en pensar que ese Padre también tuvo
un brazo abierto para ese hijo mayor. Salió corriendo a buscarlo. Le suplicaba que venía. Y le dio explicaciones que no tenía por qué darla. Y él tenía el doble y el mejor capital del que había desperdiciado su hermano. Y eso está disponible para hoy en nosotros. Más del Señor, que el Señor gobierne más nuestros corazones. Y que esa obra que yo cuento años atrás, hoy sigue en mí y también siga en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias por invitarme. Dios les bendiga. Están invitados también a acompañarnos con algunas actividades que por ahí les comento, a Marcelo sobre todo. Estamos sirviendo fuerte en la iglesia. Vamos a tener un campamento lindo, si quieren, después les paso los datos. Viene un pastor muy valioso para mí, un hermano líder de Haggai, el doctor Aldo Fontao, va a estar con nosotros el 18 y 19, si mal no recuerdo, 19-20 de octubre. Están invitados, es un hotel en Río Segundo que hay espacio y sobra, así que los invito. Y bueno, espero que nos podamos ver más rápido, ¿no? Después de 8 años que no venía, no sé cuánto, ¿no? Pero como les digo, me encanta poder venir. Bueno, nos encomendamos a Dios, ¿ah? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a tener ese darse cuenta que tuvo ese hijo menor, Señor. Darnos cuenta que aunque somos a muchos de nosotros como ese hermano mayor, nos demos cuenta que todo lo que hemos tenido en Cristo es nuestro. Todo lo que Cristo nos da, como el Padre le dijo, todo lo mío es tuyo. Tu palabra enseña que en Cristo tenemos todo, no hace falta que hagamos absolutamente nada para recibir la transformación que viene de ti. Ayúdanos a que nos demos cuenta de volvernos hacia ti. Y gracias porque tu palabra enseña con claridad, Señor, que si hace años tal vez que no leemos la Biblia en nuestra casa en privado, tal vez hace años que el momento devocional nuestro es mecánico, hay un Dios que nos espera para relacionarse con nosotros. Hay un Dios que nos espera con brazos abiertos. Hay un Dios que sale a buscarnos, que nos suplica. Gracias, Señor. Gracias por ese Padre que sos para cada uno de nosotros. Bendecí esta iglesia, bendecí nuestras vidas y que podamos verdaderamente, Señor, tener expectativas en lo que el Espíritu Santo haga con nosotros. En nombre de Jesús, amén.